Bienvenida familia nocturna a este canal de Hablemos de lo que no existe clips. Antes de que inicies con la historia te tengo un reto. Yo sé que no te acuerdas de esta historia. Y si terminando de escucharla lo aceptas y dices, narrador, no me acordaba de esta historia, entonces te suscribes y le das a la campanita. Ahora sí, te dejo con esta historia que te va a encantar. Que aquí encantar es igual a aterrar. Esta historia me la mandó un seguidor y se me hizo una historia sumamente tétrica. Tiene que ver con un sueño, pero con un sueño que tiene ahí unas matices muy poco usuales. Él me cuenta que vive en un contexto muy religioso. Su familia es muy religiosa. Él no. Él juega mucho a aparentar porque con eso evita discusiones de todos los días, pero también no es de este tipo de personas rebeldes que les gusta demostrar que no está a favor o en contra del establishment. Él es simplemente, entre menos discusiones, mejor nos llevamos las cosas. En ese contexto, él dice que esos temas fuera del ámbito familiar nunca tienen nada de relevancia con él. No están dentro de sus pláticas, no está dentro del contenido que consume en alguna red social, simplemente no figura. Llega a su casa, le sigue el juego un rato y se acabó. Por eso, el sueño que tuvo hasta el día de hoy lo tiene muy afectado, especialmente por cómo terminó. Él dice que un día simplemente se fue a dormir. Era un día como cualquier otro, no tenía nada de especial ni había ocurrido nada del otro mundo. Cuando se va a dormir, dice que fue algo instantáneo. Cerró los ojos y era como si en el otro lado los hubiera abierto. Y dice que desde ahí para eso fue muy impactante, porque cierra los ojos y se abre frente a él una imagen. Está en un lugar absolutamente oscuro, no se ve si es una habitación o un lugar al aire libre, porque todo es absoluta oscuridad. Y solo alrededor de él hay un montón de velas en el piso, de cierto nivel, y todas están encendidas. La imagen es sumamente tétrica. Cuando él está viendo las velas, porque sí tiene cierto nivel de conciencia en el sueño, porque recuerda todo, pero también lo vive como si ya estuviera prediseñado lo que tiene que hacer. Entonces, él comienza a girar en 360 grados hacia su derecha y llega un punto en el que cuando llega al origen, al primer lugar que había visto, ese lugar ya no está solo. Ahí está una mujer. La mujer trae un atuendo blanco, un tipo de túnica con algo que le cubre la cabeza, y en sus manos trae un rosario que tiene unas cuentas muy grandes y se ve que está extendido todo alrededor por dentro del círculo de velas. Justo al centro del rosario, con más velas encendidas, hay una cruz. Cuando él está ahí y la está viendo, siente una combinación entre miedo y tranquilidad. Miedo por toda la oscuridad que está más allá del círculo. Tranquilidad porque esa mujer le inspira eso, paz. Y escucha una voz de una mujer que le dice: por favor, mantén fuera los demonios hasta que termine. Cuando escucha eso se aterra. ¿Cómo que demonios? Y hay algo que le llama la atención a su lado izquierdo, y cuando voltea, ve que se está acercando hacia las velas un tipo de perro totalmente oscuro, con los ojos de color rojo, y tiene unas fauces enormes con unos colmillos que lo hacen temblar. Cuando se empieza a acercar, ve que todas las velas que están como en el área de su hocico comienzan a vibrar y empezar a apagarse. Y le vuelve a decir la voz de la mujer: aleja a los demonios, por favor, hasta que termine. Mientras le dice eso, este chico no sabe qué hacer, pero hay algo dentro de él que lo lleva. Y entonces comienza a caminar hacia donde está la cruz del centro. Toma la cruz, la vela principal, la que está en el centro, la toma con sus manos, camina hacia las velas, y al acercarlas las velas empiezan a aumentar la llama y el perro gruñendo se aleja. Y hay otra cosa que le llama la atención. En la siguiente punta de esa cruz voltea, y justo detrás de la mujer hay un tipo de hombre que está como en un manto negro, como si fuera un monje, pero al voltear al área del rostro es como si te metieras en una oscuridad absoluta, y al fondo de la oscuridad se ve una llama prendida, pero no el mismo color de esas llamas. Las llamas de esas velas transmiten paz, transmiten tranquilidad. Esa cosa ahí atrás es caos absoluto, y le genera un pavor el solo hecho de verlo, pero ve que ese hombre se acerca detrás de la mujer y algo lo lleva a que instintivamente se acerque con esa vela en sus manos. Las velas levantan las llamas y esa cosa se empieza a alejar, y nota dónde está molesta. A otra cosa lo llama otra vez. Su lado derecho vuelve a voltear y al lado derecho está una mujer con un velo negro. Esta mujer comienza a acercarse, pero se desliza, no camina,
Y al momento de estar cerca de las velas, él, como por inercia, se acerca y la mujer empieza a acercar el rostro hacia él. Se tiene que alejar y ve donde las llamas disminuyen, y a partir de ahí inicia este choque interno de emociones donde tiene que ganarle al miedo, tiene que ganarle a eso que le hace sentir esa criatura o ese ser, y entonces, cerrando los ojos, acerca la vela y cuando los abre ve que la mujer está muy lejos, inmersa en la oscuridad. La situación del sueño simplemente parecía una pesadilla muy hollywoodense, hasta que volteó al lado derecho y había una niña toda vestida de blanco con una sonrisa muy malévola, y la niña traía unas tijeras rojas en las manos. Algo hizo que se acercara hacia ella directo, queriendo que se alejara, porque dentro de él algo le decía que era la más peligrosa de todos. Cuando se acercó, las tijeras de la niña pasaron arriba de las velas y sintió cómo le agarró una mano. Él se despierta en la vida real asustadísimo, con la mano sangrante y una marca como de un navajazo justo en la palma. Dice: al día de hoy, narrador, yo no tengo idea si eso fue un sueño o fue algo más, pero muero de miedo cada vez que me acerco a la cama y tengo que dormir, por si me vuelven a llevar a ese lugar. Yo no sé si es el contexto de mis papás, yo no sé si son demonios de verdad. Lo que sé es que me fui a dormir como todos los días y amanecí como una herida en mi mano, una herida que me hicieron en mis sueños. De repente hay algo tan fuera de la realidad, y aparte que trae esta parte macabra, espeluznante, que es un shock directo. Hay una chica que me cuenta: narrador, creo yo que en algún momento de mi vida tuve sensibilidad con lo paranormal. Y le pregunté: ¿por qué crees eso? Y me dice: es que mira, hay 2 momentos de mi vida en el que tengo 2 hechos que son muy raros. De hecho, mi familia los tenía guardados ahí y no me había contado como detalles de estas situaciones. Yo nada más los tengo marcados porque fueron situaciones como raras que se me quedaron en la memoria. Cuando tenía alrededor de unos 7 u 8 años, acostumbrábamos yo con mis papás ir a un balneario, un lugar con cierto tipo de aguas que a veces eran en algunos lugares aguas termales, pero había uno en especial en el que el agua era muy fría, era como un tipo cenote y estaba riquísimo, era delicioso. Y ese lo que tenía de bonito es que nunca había personas. Era un lugar en el que normalmente cuando íbamos solo estaba mi familia, yo y ya. Salvo en 3 ocasiones que me topé unos niños. Y estos niños jugaban como en una orilla y me invitaban a jugar, que fuera a jugar con ellos. Pero como mis papás ya me habían advertido muchas veces que solo estuviera en cierta parte del cenote, porque a partir de cierto punto el agua era muy profunda y era peligroso, yo nada más les decía que no y ya. En esa temporada, la 3ª vez que veo a esos niños, le dije a mis papás: oigan, papá, es que yo quiero ir a jugar con ellos, les pueden pedir permiso a sus papás. Y en eso ellos me decían: pero ¿cuáles papás? ¿Cuáles niños? Y ya yo les describía a las personas cómo estaban y qué estaban haciendo, y me decían: sí, cómo no, la próxima vez que vengamos vamos a platicar con los papás. Dice, y se quedó muy marcado en mí porque nunca volvimos a ir. Y ya, situaciones de la vida o que tal vez eligieron otros lugares y así. Pasan los años y cuando yo tengo alrededor de 14 o 15 años, vamos a visitar, me voy a vivir una temporada larga con mi abuela. Mi abuela trae como un proyecto de remodelación de una casa tipo ranchito que compró en un pueblo muy chiquito y ella la quiere como para su casa de descanso, porque es un lugar al que visitó muchas veces en su juventud y cosas de ella, cosas muy románticas. Y me pidió a mí que la acompañara porque muchas de las cosas de remodelación era más bien dirigir personas que hicieran bien las cosas y ella ya se sentía un poquito grande para ese trabajo. Entonces yo iba ahí como a aprender, a acompañarla y a dirigir personas. Bueno, en esa temporada me acuerdo perfectamente de 2 cosas que a mí me dieron mucho miedo. Son situaciones normales y anormales, o sea, es un pueblito bien chiquito, las casas no están tan pegadas una de otro, era un pueblo muy religioso, muy católico, pero yo estuve ahí en una temporada cortita, entonces no terminé ni siquiera de conocer a muchas personas del lugar. Pero en 2 ocasiones, en la noche, me morí de miedo porque al asomarme por la ventana, vi por la calle principal, que se veía desde la ventana, a un grupo de personas vestidas como monjes, caminando como en una procesión, y ellos iban con un incensario, se veía que iba lanzando humo, y iban sin hacer nada de ruido. Y le comenté a mi abuela: abuela, ¿qué pasa con esos seminaristas? ¿Por qué no se vienen temprano desde el seminario? ¿Por qué hacen esto en la madrugada? ¿Es algún rito, alguna creencia? Y mi abuela me dijo ¿cómo los viste? No, pues estaban vestidos así, iban caminando por acá. Muy bien.
Bueno, me avisas si los vuelves a ver. Y cuando los volví a ver a las semanas, mi abuela me dijo, no hombre, no te preocupes, pues sí, no sé qué estén haciendo porque yo tampoco conozco las tradiciones, pero tú déjalos. Y sí, se me hizo muy raro que ese mismo día en la noche ya las ventanas las tenía tapiadas con madera. Y se me quedó grabado. Ahora ya pasaron los años y solo tenía esos recuerdos. Fue y les pregunté, oigan, cuéntenme bien qué pasó, porque qué raro que dejamos de ir a ese lugar y qué raro de las ventanas. ¿Coincidencia? Y me dicen, no es coincidencia. Es que ese balneario al que íbamos nunca había personas porque decían que se parecían fantasmas y que se parecían fantasmas de niños. Pero como nosotros no creemos en eso, pues nosotros íbamos hasta que tú nos comentaste de esos niños. Ahí nunca había nadie. Y en la casa de tu abuela pues ya al día de hoy ya no está con nosotros, pero la abuela sí les comentó a los papás, dice, qué miedo, porque cuando yo vine aquí a este lugar y estaba construyendo, me dijeron que tuviera cuidado con los monjes nocturnos, y yo les dije, ¿qué es eso? Y me comentaban que eran unos fantasmas de unos sujetos que tuvieron un monasterio ahí, probablemente siglos atrás, y que cuando lo estaban empezando apenas a construir, parece que fue en tiempos de la revolución o independencia o hace mucho tiempo, no tenemos fechas, llegaron ahí personas y los atacaron con pistolas y los desaparecieron. Entonces que había personas que de repente comentaban que los veían pasar aventando incienso y que normalmente en la historia completa del pueblo es que eso decía que alguien iba a fallecer pronto. Dice, yo en el tiempo que llevaba ahí jamás vi eso y pues lo dejé como una leyenda hasta que tú me comentaste que lo viste y tú no conoces esa leyenda. Entonces esta chica dice, bueno, pues esas historias se quedaron en mi familia en la que parece que yo tenía algo de sensibilidad con lo paranormal. ¿Has escuchado la historia de los rezos silenciosos? Hay un suscriptor que me cuenta que en el poblado en el que él vive, muy cerquita de ahí, hay como una zona vacacional. Es como una zona de ranchitos, de casitas medias campestres. Y él me cuenta que en una ocasión, cuando él fue de niño con sus papás, se fueron a montar a caballo. Se metieron entre varias zonas, varios cerritos que estaban por ahí, y dieron con un lugar que los mató de miedo. Ese lugar era una iglesia abandonada en medio de la nada. Una iglesia bastante grande. Y de hecho, al lado de la iglesia, tenía un tipo de construcción que ya estaba bastante derrumbada, ya no permanecía como bien o intacta por el tiempo, al contrario, quedaban los vestigios. Y parecía como si fuera algún tipo de convento antiguo, algún tipo de lugar donde las personas vivían y tenían esa iglesia para estar ahí. ¿Por qué estaba en medio de la nada? ¿Cómo le hacían las personas para sobrevivir estando ahí? Es un misterio. Una vez que llegan a ese lugar, dice que se sentía una vibra tan extraña, pero tan extraña, que su papá decidió que mejor era momento de irse, que no debían de entrar al lugar. Era raro, pero el papá se veía pálido. Y él le decía, papá, ¿estás bien? Sí, nada más vámonos ya. ¿Por qué? Porque ya vamos tarde, porque tu mamá nos está esperando, no se vaya a preocupar. Y él sabía que papá le estaba mintiendo. Él sabía que estaba diciendo eso porque tenía miedo. Se notaba. Su papá no era una persona miedosa. Y aquí es donde viene estos momentos en los que nos damos cuenta que algo raro está pasando. Su papá era un tipo bronco. Era un tipo de sangre muy caliente. Era un sujeto que con muy pocas cosas le hervía la sangre y se ponía mal, se ponía muy agresivo. Cada vez que alguien intentaba intimidarlo, deberías de verlo. El sujeto era alguien que se iba directo a los trancazos, a los golpes. Pero una situación que alguien le dijera que te da miedo, lo ponía mal. Y él instantáneamente, como por un instinto, evocación, por dar la contra, por demostrar lo contrario, pero de forma muy impulsiva, iba y hacía lo que le decían que tal vez le daba miedo. Subirte una motocicleta, ahí ves al señor, aunque nunca se hubiera subido a una. Montar a caballo, por eso aprendió a montar, porque fue y se trepó en uno que ni siquiera tenía silla. Es un sujeto que toma riesgos a lo tonto, y de hecho en muchas ocasiones discusiones entre él y su esposa han sido porque a los niños los ha puesto en riesgo en varias ocasiones. No te atreves a andar una cuadra con los ojos cerrados, manejando tu vehículo. Su amigo borracho que iba al lado, pero como le dijo no te atreves, se puso mal. Y cerró los ojos y dijo, ¿cómo no? Los niños venían en el asiento de atrás. Una discusión que casi los lleva al punto del divorcio, y este sujeto tiene que hacer mucho trabajo para controlar su carácter. Pero ¿sabes qué no ha visto este muchacho? Nunca lo había visto pálido, nunca lo había visto con miedo, nunca lo había visto que la voz fuera como tan valiente, que le temblaran tantito las manos, que mientras iba con el caballo sentía que el papá se estaba moviendo, y no era por el galopar, tenía miedo y tenía mucho. No le quería preguntar, si le llegaba a preguntar a su papá qué le daba miedo,
Tal vez reaccionaba mal y hasta un bofetón se ganaba. Así es que se cayó la boca, pero agudizó el oído. Y andaba por ahí, en esta zona campirana, en esta zona en la que estaban en estas vacaciones, hasta que escucha que le dice a su esposa. El muchacho escucha que papá habla con su esposa, con la mamá del muchacho, y este hombre le dice, vi algo en la iglesia. Y ella le dice, ¿de qué estás hablando? Había fantasmas, había unos monjes. No, hombre, no estés jugando con esas cosas, a mí no me gusta escuchar. En serio, estoy asustado. Dice, cuando llegamos, parece que el niño no los vio, pero los monjes voltearon a vernos. Me asusté mucho. Dice, pero pues eran unas personas, eran transparentes. No, no eran personas, eran fantasmas. Y luego, vámonos de aquí, no me siento a gusto. Este chico, que al día de hoy es un adulto de 30 años, vivió eso cuando era muy pequeño y se le quedó tan grabado que desde ahí tenía como meta saber qué demonios era esa iglesia. Comenzó a preguntar, pero tiene 8 años. La vida va a avanzar y él no va a tener respuestas. Va a tener una gran duda que con el paso de los años se va a seguir ahí acumulando. En el momento en el que tiene oportunidad de tener acceso a una computadora, comienza a buscar, pero en ese tiempo los buscadores eran muy malos y con poca información. Así es que no descubre nada. Lo más que llegó a descubrir fue que a una persona que estaba al frente de una biblioteca le dijo que en ese lugar vivieron hace mucho tiempo monjes silenciosos. Así, monjes que guardaban todo el día silencio, no hablaban, parte de su estilo de vida. No si eran buenos, no si eran malos, no si había una historia de terror, nada, solo era un estilo de vida. Al día de hoy hay muchos monjes que viven con un voto de silencio. Esto es muy extraño, porque cuando él empieza a buscar historias de terror con monjes silenciosos no se topa nada. Dicen, son personas que siempre están en paz, son personas que dedican su vida a la oración, al recogimiento, a la vida interior. No son normalmente los protagonistas de una historia de miedo. ¿Por qué papá les tuvo miedo? Y sigue avanzando la vida hasta que cumple como 18 años. Cuando cumple 18 años, quería un regalo y los obligó a los papás a que se lo dieran. Quiero que me paguen un fin de semana a mí y a mis amigos una estancia en las cabañas. Bueno, en el ranchito, este lugar de vacaciones. Y los papás muy nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir ahí? Porque yo me acuerdo cuando fuimos de pequeños, estaba hermoso el lugar. Puras mentiras. Él quería estar otra vez cerca de la iglesia y que no estuvieran sus papás porque no lo iban a dejar ir para allá. Así es que los papás no están pasando el mejor momento económico de su vida. Así es que dicen, no, nos estás pidiendo algo imposible. No se preocupen, la mitad. Yo consigo la otra mitad. Y los papás, no, bueno, la mitad sigue siendo muchísimo. Una tercera parte, carajo. Páguenme mi estancia, yo me encargo del resto. Fue y habló con sus amigos. Se pusieron a conseguir un trabajo de verano. Ahorraron el dinero porque les dijo que les iba a dar la experiencia de su vida. Iba a llevarlos a un verdadero lugar embrujado. El lugar más embrujado que existe. Porque hizo que su papá, el sujeto más violento y corajudo que conoce, se quebrara en pánico y saliera de ahí huyendo, aun cuando ni siquiera había entrado. Los amigos no tuvieron que pensarlo dos veces. Cuando hay interés, dicen que el interés tiene pies. Pues estos sujetos consiguieron el dinero sí o sí. Cuando llega el cumpleaños, van para allá. Y sus papás hacen algo que no hacían desde que era pequeño. Al momento en el que se están yendo, se regresan y lo persignan. Le hacen el signo de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Le dan un beso en la mejilla y quédate con Dios, hijo, cuídate mucho. Están nerviosos. Este hombre, este chico, ya ha viajado a otros lados. Están nerviosos por el lugar. Están nerviosos por la iglesia. Desde ese día, el papá ya había el temperamento, lo había aprendido a moderar un poco más. Había cosas en las que tenía un poquito más de recato, tal vez para llevar mejor relación con su pareja, pero a este muchacho no se le olvida lo que le vivió y él está seguro que le dieron tanto miedo que ya se empezó a hacer como que un poquito más pequeño. Está impactado, quebraron a su papá, lo quebraron. Primer día, hacen toda la planificación. ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué tenemos que hacer? Día 2, habían decidido que antes de mediodía tenían que salir, pero muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, salen y a las personas que viven ahí en los ranchitos, porque están los que son de renta y las personas que viven en ese lugar, van y los empiezan a preguntar llevándoles diferentes cositas, un quesito, sándwiches, cositas como para compartir y comienzan a hacerles entrevistas acerca de qué ocurre con la iglesia y todos les dicen, no se acerquen a ese lugar, no sabemos la historia, pero no pasan cosas buenas a la gente que va. Y dicen que los monjes están buscando a alguien que los saque, así es que no se arriesguen. El muchacho está más que fascinado. Ese lugar está tan embrujado que a más de 20 personas los tiene muertos de miedo. No se acercan ahí.
A pesar que pudiera ser un lugar súper turístico. Imagínate la leyenda de la iglesia maldita, la leyenda de los monjes embrujados. 1000 cosas podían hacer y no le estaban aprovechando. Así es que él no iba a ser un cobarde. Él intenta convencer a sus amigos. Ya están ahí, pero no quieren ir. Ven a la gente tan asustada que si ya son muchos los que están diciendo eso es por algo. Así es que finalmente deciden que uno se queda ahí y solo van a ir 2. El hijo de este señor violento y ya ahora no, y uno de sus amigos, solo porque saben que ellos prometieron que iban a ir ahí para eso, pero realmente ya no quiere ir, siente miedo también. Y dentro de la promesa está, no voy a entrar a ese lugar, yo me voy a quedar fuera, te voy a estar viendo, y si notas peligro, corres, porque yo me voy a ir. Y van a ir adelante, van para allá, en medio del camino. El amigo está cada vez más nervioso y está intentando persuadirlo para que no lleguen, pero cuando llegan, y ve la iglesia, el amigo dice, por esto me asusté. No es tan grande como que decías. Se ve bastante tranquila y chafa. ¿Cuál lugar embrujado? Son puras leyendas, son puras tonterías. Y ahí escuchan algo. Algo dentro de la capilla. Algo dentro de esa iglesia. Muchas voces que se van prendiendo de una en una. Y están rezando en lo bajito. Y están rezando con ese ritmo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entra otra voz. Y continúa donde va la oración. Y de repente parece una multitud de personas haciendo un coro en voz muy baja, el rezo de un Padre Nuestro o el rezo de un Ave María. Estos están helados. El amigo que estaba diciendo que ese lugar es un lugar mugroso, que la gente estaba asustada por nada, le están temblando las piernas y dice que ya no se va a acercar más, que se vayan de ahí. Este muchacho está extasiado. Voy a ser más valiente que papá. Voy a demostrarles que aunque él era una persona muy violenta, yo soy verdaderamente valiente. A mí esto no me asusta. Y entra en la capilla. No lograba ver nada. Tal vez su papá era más sensible y él no sabía. Tal vez por estar preocupado por su hijo de cierta manera, aunque no lo aparentara a veces, era lo que hacía que fuera más sensible o perceptivo de estas cosas. Este muchacho, en el momento en el que pisa la capilla, se dejan de escuchar las voces, pero no se dio cuenta. Está tan involucrado, tan inmiscuido, que comienza a caminar. Y empieza a andar entre las filas y es muy extraño, ¿sabes por qué? Porque la capilla parece que estuviera intacta, parece como si la acabaran de construir. Solo es porque no hay luces y no hay velas, pero ese lugar se ve nuevo. No es un lugar lujoso, es bastante austero, pero todo ahí ni siquiera tiene polvo, está limpio. Y no hace sentido porque la puerta que está allá afuera está abierta. Se ve una puerta de madera que se está cayendo y es entonces cuando voltea y ve a la puerta. Y la puerta está nuevecita. No es la misma puerta que vio cuando iba a entrar en la capilla. La capilla de la entrada se estaba cayendo. Esta no. Esta es una puerta recién hecha para el lugar. Y ve eso y se queda impactado. Los muros de la entrada, solo porque no hay luz eléctrica, pero están ahí con ornamentos, con cuadros. El lugar está listo para tener algún tipo de misa o celebración. Eso hace que no se percate que su amigo del otro lado le está gritando y está moviendo las manos, pero él no escucha, no lo puede escuchar, y el amigo le está gritando al punto en el que cae al piso y de rodillas le está haciendo ademanes como salte de ahí. Él no entiende, se pone los dedos en los oídos, los mueve porque no entiende qué pasa, y es ahí en un parpadeo que se ve rodeado de sombras. Todo absolutamente rodeado. El sonido de las voces que están rezando es tan aturdidor que lo único que puede hacer es taparse los oídos con las manos, agacharse y empezar a caminar. Las sombras no se necesitan abrir porque las atraviesa. Todas están ahí y él va caminando y cuando cruza la iglesia y llega a la entrada, siente que está a punto de desmayarse. El amigo lo toma por los hombros, camina lejos de la iglesia, regresa por los caballos y los caballos están un poquito raros, pero aún así le siguen las instrucciones. Le pregunta a su amigo que si puede andar en el caballo y el amigo ni siquiera le puede poner atención. Se tienen que esperar ahí casi 45 minutos en ese lugar porque no hay forma de regresarse en las condiciones que está este muchacho. Y después de eso, ya el amigo, pálido, mal, se ve que está totalmente como deshecho emocionalmente y no está en sus 5 sentidos y le dice que regresen, que es bueno que regresen ya. Se puede preocupar su amigo en la cabaña. Se acuerda de las palabras de su papá hace tiempo. Vámonos, tu mamá se puede preocupar. Y entendió, tal vez su papá vio eso. Tal vez su papá por eso tuvo tanto miedo. Llega a la cabaña y cuando el muchacho que decidió quedarse, que no los acompañó, lo recibe y está esperando ver que le traigan noticias, que les cuenten alguna historia, los ve tan mal que se calla.
y se pone igual de pálido que los dos. Nadie quiere hablar del tema, nadie quiere decir nada. La gente del pueblo les saca la vuelta. No quieren saber nada de ellos. Fueron al maldito lugar, al lugar maldito. ¿Qué carajos? Si les dijimos que no fueran. El problema no fue ese. La gente de ese lugar probablemente tenga ya su propia leyenda. Los muchachos embrujados, los que no nos hicieron caso, y esa noche a las 3 de la mañana salieron huyendo de su cabaña, gritando que los estaban siguiendo unos monjes.